Bueno, el presente trabajo de pregrado se desarrolla con el propósito de investigar y conocer sobre la corteza cerebral, que es la sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Bueno, también se la reconoce como tres componentes principales: el arquicórtex, el paleocórtex y el neocórtex. Se presenta como una delgada lámina de materia gris de pocos milímetros de espesor, que cubre ambos hemisferios cerebrales. Es en la corteza cerebral donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Estructura de la corteza cerebral. La corteza cerebral forma un revestimiento completo del hemisferio cerebral. Está compuesta por sustancia gris y se ha estimado que contiene aproximadamente 10.000 millones de neuronas. Características de la corteza cerebral. Es la capa del cerebro que a menudo conocemos con el nombre de materia gris. Esta corteza, que es una capa muy delgada de tejido, es de color gris, porque los nervios en esta área carecen de aislamiento que hace que la mayoría de las otras partes del cerebro parezcan blancas. La corteza cubre la porción externa a 1.5 milímetros a 5 milímetros del cerebro, y el cerebelo se encuentra dividida en 4 lóbulos y cada uno de estos lóbulos se encuentran en los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro. La corteza abarca alrededor de 2/3 de la masa cerebral y se extiende sobre y alrededor de la mayoría de las estructuras del cerebro. Es la parte más desarrollada del cerebro humano y es la responsable de pensar, percibir, producir y entender el lenguaje. También es la estructura más reciente en la historia de la evolución cerebral. Áreas de la corteza cerebral. Áreas sensitivas. El área sensitiva recibe la información sensorial desde los núcleos concretos del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos: vista, oído, olfato, tacto y sabor. El área sensitiva está formada por el área somatosensorial primaria, área visual primaria, área olfativa primaria, área auditiva primaria y el área gustativa primaria. Yo les voy a hablar acerca de los lóbulos. Empezamos con el lóbulo frontal. Este llega desde la parte más anterior del cerebro hasta la cisura de Rolando y por los lados hasta la cisura de Silvio, que lo separa del lóbulo temporal. Según sus funciones, los vamos a dividir en 3 áreas, que es el área motora. Esta área proporciona el mecanismo para ejecutar los movimientos de las extremidades y los movimientos faciales. El área premotora, que selecciona los movimientos que van a ser ejecutados, y el área prefrontal, que controla los procesos cognitivos para que los movimientos, comportamientos y conductas se realicen en el momento y lugar apropiado. Ahora vamos a hablar acerca del lóbulo parietal. Este se ubica tras el frontal, separado por el surco central, y por delante del occipital, así como encima del temporal. El lóbulo parietal contiene una zona conocida como el área sensorial primaria. Aquí es donde los impulsos de la piel, tales como el calor, el frío, el dolor y el tacto, se interpretan. Es un elemento esencial de la información espacial. Por último, decir que también es esencial en una serie de funciones cognitivas, como la atención, el procesamiento numérico y la memoria de trabajo. Bueno, ahora voy a hablar del lóbulo temporal. Está situado aproximadamente a la altura de los oídos, separada del lóbulo parietal por la cisura de Silvio. Es uno de los principales, ya que alberga la corteza primaria de la audición del cerebro. Como funciones tenemos el reconocimiento de caras y objetos, el desarrollo del lenguaje, y también tiene un papel clave en la audición. Es por ello que a este lóbulo se le considera el lóbulo auditivo por excelencia. Y por último tenemos el lóbulo occipital. El lóbulo occipital está ubicado en la zona posterior inferior del cerebro, por detrás de los lóbulos temporal y parietal. Son el procesamiento de nuestro sistema visual de la percepción. Procesa los estímulos visuales de forma permanente, analizando distancias, formas, colores, movimientos. Hemisferios cerebrales. El cerebro está constituido por 2 mitades, la mitad derecha llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso. Este está formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cuerpo. Gracias a estas fibras, los 2 hemisferios están continuamente conectados. Hemisferio derecho. La parte derecha está relacionada con la expresión no verbal. Está demostrado que en él se ubica la percepción y la orientación espacial.
El hemisferio derecho está más relacionado con la intuición, la creatividad, los aspectos de arte y la música. Hemisferio izquierdo. Este es el más dominante en la mayoría de los individuos. Parece ser que esta mitad es la más compleja. Está relacionada con la parte verbal. En él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre, el área de Broca y el área de Wernicke. La función de este hemisferio tiene como resolver problemas matemáticos, capacidad de análisis, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica, hacer deducciones y entre otras más. La médula espinal es una estructura cilíndrica blanca ligeramente aplanada que mide entre 40 y 50 centímetros. Se encuentra en el conducto vertebral y une el encéfalo con el cuerpo. Esta está protegida por la meninges. La función principal de la médula espinal consiste en transmitir impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios del bulbo raquídeo, para que estos lleven información de entrada al sistema nervioso central y la de salida a los distintos lugares del cuerpo. De este modo, es la región encargada de comunicar el encéfalo con el cuerpo. La comunicación entre el organismo y cerebro se realiza mediante dos mecanismos de transmisión principal. La función aferente, que envía impulsos nerviosos desde el tronco, el cuello y las extremidades hacia el cerebro. Y la función eferente, que transporta señales desde el cerebro hacia distintas regiones del cuerpo. Normalmente, las vértebras protegen la médula espinal. Cuando esto no ocurre, puede ocurrir una lesión de la médula espinal. Además de las lesiones, pueden aparecer tumores, infecciones como la meningitis y poliomielitis, enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, enfermedades degenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica y atrofia muscular espinal. Los síntomas varían, pero pueden incluir dolor, entumecimiento, pérdida de la sensación y debilidad muscular. Estos síntomas pueden ocurrir alrededor de la médula espinal o en los brazos y piernas. Los tratamientos varían, pero con frecuencia incluyen medicinas y cirugía. Hemos llegado a la conclusión que gracias al buen funcionamiento de la corteza cerebral tenemos la capacidad de percibir lo que nos ocurre y rodea, así como imaginar, pensar, tener capacidad de juicio y decisión. Esto se da por las áreas de asociación, que son las que hacen posible la existencia de las funciones mentales, como los mecanismos de memoria y cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Dentro de cada hemisferio podemos encontrar una cantidad casi infinita de estructuras encargadas de realizar diferentes tareas que influyen en nuestro comportamiento. Las podemos distinguir debido a que sus pliegues y cisuras en el cerebro son distintas las unas de las otras. También, la médula espinal no es solo un conducto por el que viajan todos los nervios del cuerpo en dirección al cerebro y viceversa. Su composición y función son más complejas, y es posible encontrar elementos similares entre esta parte del sistema nervioso y el encéfalo. Además, es la que le da protección a nuestros hemisferios. He ahí su importancia para la sobrevivencia del ser humano. En el tema, he entendido que la corteza cerebral es la parte visible de los hemisferios cerebrales y está formada por los cuerpos de las neuronas, de ahí el cuerpo grisáceo, y puede ser dividida en 4 lóbulos como ya hemos visto. Son lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital, y estos a su vez están formados por distintas áreas que los ayudan a cumplir sus funciones. La corteza cerebral participa en muchas funciones cognitivas, exactamente en algunos sentidos, que son el lenguaje, las acciones voluntarias de la motricidad y la memoria. Ahora, la médula espinal está ubicada en un canal dentro de las vértebras y se encarga de conectar al cerebro con el resto del cuerpo. Además, contiene 3 membranas que envuelven su estructura. Son la pía madre, los aracnoides y dura madre. La médula se caracteriza por tener sustancias gris en el centro y sustancias blancas en las regiones periféricas. Las patologías, enfermedades o trastornos se dan cuando las vértebras no protegen a la médula.